Bueno, lo anticipamos que íbamos a tocar este tema porque el próximo 31 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco, que es justamente una jornada para concientizar sobre los riesgos para la salud del consumo del tabaco. Y está en línea con nosotros y le agradecemos al doctor Andrés Echazarreta, que es el expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y actualmente el director del Centro Médico Capital de La Plata. Doctor Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Martín, buen día Sandra, ¿cómo están? ¿Qué Muy dicen? bien, Bueno, gracias. un gusto. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Hoy lo pienso, lo reflexiono y se lo pregunto. ¿Puede ser que en este punto como sociedad hemos mejorado, que se fuma menos en nuestro país? Bueno, sí, efectivamente, si uno toma los últimos 10 años, especialmente ha bajado el consumo de tabaco. Hoy estamos aproximadamente en el 22% de los mayores de 18 años. Mm. En la Argentina, ahora yo te digo hoy, pero en realidad esto es producto de una encuesta que fue realizada en 2018 y que fue publicado sus datos en 2019, que fue la última encuesta nacional de factores de riesgo, ¿no? Donde el tabaquismo era un capítulo de eso. Lamentablemente desde ese momento el Estado Nacional no ha realizado otras encuestas, pero sí, yo diría que ha descendido, te diría que 10 años antes estábamos cercanos al 30%. A pesar de eso, Argentina, después de Chile, es uno de los países con mayor prevalencia de fumadores, ¿no? Sí, y a esto se suma también, no sé si como moda o qué es lo que la definición que se podría dar en torno al cigarrillo electrónico, ¿no? Los famosos vapeadores, que los adolescentes es como que no, es eso y no es el cigarrillo. Y en Mm. realidad, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los neumonólogos estamos muy preocupados con ese tema y la verdad que estaría bueno que fuéramos más los que estuviéramos preocupados, porque hay dos fenómenos que se producen cuando vos hablas de los adolescentes, es tal cual. El inicio del tabaquismo en la Argentina está entre los 13 y los 14 años y un porcentaje cada vez mayor de los chicos comienzan con dispositivos electrónicos, ¿no? Que como ustedes saben hay una ley nacional que prohíbe la venta de dispositivos electrónicos en Argentina. Después eso ha sido confirmado por ANMAT en varias oportunidades, pensando que en el caso de los adolescentes, que el dispositivo electrónico no tiene ningún riesgo. Cuando uno ha tenido la oportunidad de ver algún joven y no tan joven que utiliza los dispositivos electrónicos con un cuadro de, nosotros llamamos, es un nombre técnico, de distrés respiratorio del adulto, digamos, un cuadro muy grave de afectación pulmonar, en terapia intensiva, esos cuadros se llaman técnicamente EVALI, producto de alguno de los componentes que tienen. Bueno, ahí se le va la broma, ¿no? Se le va el chiste al asunto. Mm. Sabe, doctor, que siempre que hablamos de tabaco pienso lo mismo en lo que tiene que ver con los mensajes que se dan, ¿no? En su momento hablamos de hace varios años atrás, en las películas el fumador era el canchero o el detective que resolvía todo, el más piola, ¿no? Y eso se ha modificado bastante. No digo que sea solo por eso que se fume menos, pero sí en cuanto a la importancia de los mensajes que se van brindando a la sociedad, ¿no? Sin duda, hoy ya no es bien visto, digamos, como lo era antes, Claro. el tema de fumar. Sin embargo, vos fijate que hay anualmente 8 millones de personas que se mueren en el mundo por enfermedades ligadas al humo del tabaco. Pero vamos a la Argentina. En la Argentina tenemos 42.000 muertes por año por enfermedades ligadas al tabaco. Eso es aproximadamente el 13% de las causas de fallecimiento, digamos, ¿no? Mm. En Argentina estoy hablando. Entonces, verdaderamente, a pesar de que hoy no es tan frecuente, a pesar de que ha bajado el nivel de consumo, el consumo sigue siendo alto. Y lo más importante es esto: cada año se generan 400.000 nuevos pacientes que tienen enfermedades ligadas al consumo de tabaco, al humo del tabaco. Por supuesto, no todos se
se mueren, por eso yo te decía que son un 10% los que van falleciendo año tras año, son 42.000 aproximadamente, pero hay una cantidad importantísima. Esas enfermedades, por ejemplo, son las enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hemos hablado en otras oportunidades con ustedes de POC, que es una causa importante, pero también enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón, otros tipos de cánceres. Entonces, a mí me parece que este es un tema sobre el que hay que alertar, pero también hay que dar un mensaje positivo, porque hay que comentarle a la gente cuáles son los beneficios de que deje de fumar si lo hace, ¿no? Claro. Me parece que eso es importante. Hay unos beneficios bárbaros de dejar de fumar, y todos piensan que los beneficios de dejar de fumar van a ocurrir a largo plazo, digamos, ¿no? Y en realidad, mira, les voy a contar algo que me parece importante. A los 20 minutos que uno deja de fumar, que no fuma más, baja la frecuencia cardíaca y la presión. Al día se reduce el riesgo de infarto. Un día. A las 48 horas ya te mejora el olfato y el gusto, y esto cualquiera que haya dejado de fumar lo sabe perfectamente. Y a los 3 días ya tenés normalización de función respiratoria y mejoría de oxigenación. Y si vas un poco más allá, a mediano plazo, entre 1 y 4 meses ya mejora la función pulmonar claramente, y los cilios bronquiales, que son pelitos que tienen los bronquios, digamos, para sacar todas las secreciones que tienen los bronquios, se renuevan completamente dentro de los primeros 6 meses. Y si vas un poquito más adelante, el riesgo de enfermedad coronaria, digamos, de enfermedad cardiovascular, al año se reduce a la mitad. El riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, a los 10 años ya es a la mitad. Y si tenés muchos años sin fumar, ya son 15 años sin fumar, el riesgo de enfermedad cardíaca es igual que la de un no fumador. Entonces, hay unos beneficios impresionantes de dejar de fumar, y nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Sí, claro que sí. Y volviendo al tema de los vapeadores, doctor, ¿usted cree que los adolescentes, que son los que más consumen, o sus padres, conocen en realidad los riesgos que trae asociado el vapeo? No, yo creo que hay un desconocimiento importantísimo. Estas notas como las que hacen ustedes son trascendentales, pero yo creo que tendría que haber un programa nacional que básicamente trabaje en las escuelas, trabaje con los adolescentes, con los chicos, como ocurre en muchos países del mundo. Para eso no se necesita dinero, para eso se necesita convencimiento y decisión, ¿no es cierto? Porque hay muchísimos de los jóvenes que creen que vapear no les va a generar ningún tipo de inconveniente. Aparte, ustedes saben que los dueños de las principales marcas de cigarrillos electrónicos son las mismas tabacaleras. Claro. Sí. Ellos encontraron una reducción del negocio en todo el mundo por el lado del tabaco, no una desaparición, pero sí una reducción, y entonces encontraron ese negocio por otro lado, que es producir este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, si una persona va a un consultorio y dice, bueno, doctor, yo fumo tantos cigarrillos por día, el médico puede inferir más o menos qué nivel de nicotina puede tener el paciente. Ahora, imagínense que muchos de estos dispositivos tienen nicotina, y cuando vos vapeás, no podés ni siquiera saber cuál es la dosis que inhalaste por día. Claro. Y todos saben que la nicotina y otros productos, ¿no es cierto? Pero en el caso de la nicotina está íntimamente relacionado a muchas de las enfermedades ligadas al tabaquismo. Entonces, no es para nada inocuo, y lo que es peor, hay gente que piensa que puede dejar de fumar cambiando el tabaquismo por este tipo de dispositivos, y no está de ninguna forma demostrado que esto pueda ser así. Es que eso es lo peor, ¿no? No hay... ¿cómo decir? De hecho, conozco esa respuesta. No, yo no fumo más. Y lo ves con el dispositivo. Y lo ves con el vapeador. Claro. Sí. Claro. Yo entiendo la preocupación por los dispositivos, porque ya en esa encuesta que yo les conté, que se publicó en 2019, la última encuesta nacional de factores de riesgo, ya aparecía, porque se preguntó específicamente, un 1%. Recuerden, 22% mayores de 18 años fumadores. Sí. Pero ya aparecía un 1% que utilizaba dispositivos electrónicos o vapeadores. Imagínense, de esa encuesta han pasado 7 años. Esto ya hoy, nosotros lo vemos todos los días,
es un motivo de consulta frecuente, ¿no es cierto? Pero bueno, hay cosas para hacer, ¿eh? Hay muchas cosas para poder hacer. En primer lugar, no desperdiciar la oportunidad de una consulta médica de cualquier tipo, no tiene que ser un neumonólogo, puede ser cualquier especialidad, para preguntarle a las personas si fuman y para aconsejarles que no lo hagan. Con eso, aunque a ustedes les parezca mentira, entre un 6 y un 8% de las personas dejan de fumar, y en la cantidad es muchísimo. Sí, es muchísimo. En segundo lugar, lo que comentaba recién de las campañas públicas, o sea, tiene que haber campañas públicas porque estamos en medio de un problema grave, ¿no? Porque aparte, si uno lo llevara, ahora que está tan de moda hablar de economía, ¿no es cierto? Si uno lo llevara a la economía, ¿ustedes saben cuánto le cuesta a nuestro país el tabaquismo y sus enfermedades asociadas? Bueno, hay un trabajo muy lindo del año pasado que se hizo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, donde se hizo esa cuenta y es casi el 1% del PBI. No, es un... Claro. Repite Son ese dato. números, sí. Hay Repite algo más ese dato. interesante aún. Sí. Vieron que lo que se hizo en algún momento por ley fue aumentarle los impuestos a los cigarrillos, cosa que está muy bien. Bueno, Sí. se recomienda que Sí. por lo menos el 75% del precio de los cigarrillos sean para desalentar el consumo, ¿no es cierto? Sean impuestos. Bueno, también se calculó esos impuestos en cuánto cubren las enfermedades asociadas al cigarrillo, un 16%. O sea que ni siquiera la política de impuestos, que está bien que esté, llega a cubrir las patologías que se desarrollan por el consumo de tabaco hoy en la Argentina. Claro. Entonces, ni siquiera cierra desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, Argentina no ha firmado, es el único país de Latinoamérica que no ha firmado el convenio marco de la OMS, y que duerme ahí en el Congreso, y creo que va a ser importante que lo haga, ¿no? Usted hacía referencia a la importancia de las campañas, y yo creo que en esta entrevista usted marcaba los beneficios, ¿no?, de dejar de fumar. Y yo digo, me parece que las campañas no deberían ser solo en contra del tabaco que te hace mal o lo que te provoca, sino también de manera paralela todos los beneficios que tenés. Eso también es muy atractivo. Absolutamente, por eso mismo hablaba de que no todo es malo, sino que puede haber muchas cosas buenas ligadas al no consumo de tabaco. Yo estoy completamente de acuerdo, tiene que haber un mensaje positivo con respecto a esto. O sea, por supuesto que hay que demostrar cuál es la magnitud del problema, y por eso explicamos cuál es la magnitud del problema, y es importante saber el detalle de eso, pero también es importante saber que nunca es tarde, que siempre es importante dejar de fumar. A mí me ha pasado, siempre es bueno explicar temas puntuales, digamos, ¿no? Sin nombres, pero explicar temas puntuales. Por ejemplo, atender durante muchos años, desde muy joven, algún paciente, cuando era, por ejemplo, deportista o hacía algún deporte en particular, y medirle la función pulmonar. Vieron que nosotros podemos medir función pulmonar con pruebas como la espirometría y como otras pruebas que hoy tenemos disponibilidad para poderlas hacer, que son trascendentes, que debieran hacerse desde jóvenes. Ese es otro tema que algún día charlaremos, para ir viendo cómo va la evolución de la función pulmonar, y verlos 20 años después a esos mismos individuos que han fumado esos años, intuir qué es lo que iba a ocurrir, digamos, hace 20 años, y ver qué es lo que pasó 20 años después, y ver cómo perdieron su capacidad pulmonar, ¿no es cierto? O sea que uno lo ha visto directamente, eso, porque los ha medido durante muchísimos años. Y bueno, y lograr después que puedan dejar de fumar, lograr que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, a lo que a uno a veces hasta lo desespera es cuando se topa con los pacientes o con las personas jóvenes especialmente, es saber lo que viene después. Entonces tratar de transmitir, pero ustedes saben, como decía no sé, en mi caso mi padre, las experiencias son intransferibles, digamos, ¿no? A veces uno tiene que tener su propia experiencia, pero también a veces es tarde cuando uno la tiene. Sí, totalmente. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, por siempre acordarse de estos temas que son trascendentes. Por favor. El doctor Andrés Echazarreta, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y director del Centro Médico Capital de La Plata, el próximo 31 de mayo
El sábado justamente se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco. La información pasa por IA, Inteligencia Artesanal.